Continuando siempre con los videos de sucesiones geométricas, tenemos el ejemplo 4 que nos dice encontrar el octavo y el décimo término de la sucesión y tenemos la sucesión. Entonces, lo que vamos a hacer es por pasos, vamos a plantear primero el término general y a partir del término general vamos a encontrar específicamente el octavo y el décimo término, que en este caso equivale, cuando decimos octavo sería n igual 8 y cuando decimos décimo sería n igual 10. Así lo vamos a trabajar. Entonces, primero necesitamos el término general para sustituir. Significa que el primer término es 1. La razón sería dividir 5 entre 1, 25 entre 5, 125 entre 25, y así llegamos a que la razón es de 5. Entonces, para plantear el término general nos quedaría, en este caso, el primer término es 1 y la razón, que sería 5. 1 por todo esto, pues prácticamente se va a mantener 5 elevado a la n-1. Ese va a ser el término general. Con este vamos a trabajar. Entonces, si tenemos ese término general, ahora sí ya podemos sustituir estos dos datos. N igual 8, vean, me quedaría n igual 8, el octavo término sería igual a 5 elevado a 8 menos 1. Sabemos que 8 menos 1 es 7. Y 5 a la séptima, acá lo podemos hacer, 5 a la séptima, eso nos daría como resultado 78.125. En otras calculadoras que no sean de ese tipo, vamos a especificar esta, podríamos decir, para especificar un exponente diferente, podríamos decir 5, esa tecla, elevado, y ahora tendríamos a la séptima. Ahí estaría, ahí lo especificamos y prácticamente nos da lo mismo. Bueno, ya tenemos el octavo término, el décimo término sería n igual 10, entonces el décimo término sería igual a 5 a la décima, perdón, acá es menos 1, por eso nos queda 10 menos 1, eso nos queda 9, y 5 a la 9, lo podemos hacer acá, 5 a la 9, nos daría como resultado 1.953.125, exactamente el dato que tenemos acá. Entonces, si tenemos el valor del término general, pues prácticamente nosotros podemos encontrar cualquier término. Ahora, cualquiera hubiera dicho, bueno, ya tenemos 4 términos, entonces ya sabemos cuál es la razón. Entonces voy a ir multiplicando. 125 por 5, el resultado lo multiplico por 5 y así sucesivamente hasta llegar al octavo y el décimo. Sí se puede hacer, pero tomemos en cuenta que es el octavo y el décimo término. ¿Qué hubiera pasado si fuera el centésimo término? Pues hubiera sido más difícil, ¿verdad? Entonces acá vamos a trabajarlo de esa manera. Si nos piden términos específicos, planteamos el término general y encontremos esos valores específicos una vez que ya tengamos el término general. Bueno, veamos el ejemplo 5. Acá es un problema. Nos dice, en una cuenta se depositan $400 con la promesa que cada año el banco me depositará el 15% sobre el saldo que la cuenta tenga. Ese 15% tomemos en cuenta que es interés. Entonces, si nunca hago un retiro, ¿cuánto dinero en concepto de interés, eso es importante, me habrá pagado el banco al cabo de 5 años? Vean, cuando tengamos un problema como este, tratemos de dimensionarlo como una sucesión geométrica, pero antes tratemos de plantear la sucesión. Siempre que tengamos un problema, el primer paso es plantear una sucesión geométrica. Entonces, lo que voy a hacer es, el capital inicial es 400. Este no sería el primer término, este lo vamos a tomar como capital inicial. Aquí le vamos a poner capital inicial. Ahora bien, ya tenemos el capital inicial, que sería 400. ¿Cómo voy a calcular
el interés el 15% de interés de esos $400. Es decir, al pasar un año, y le voy a poner así, n igual 1 será un año. Significa que al pasar un año, n igual 1, nosotros vamos a tener un 15% de interés sobre este valor. ¿Cuál es el 15% de 400? Para calcular el 15% de 400, recordemos, lo vamos a hacer acá, 400 por 0.15 me daría el interés, lo podemos hacer acá en la calculadora, 400 por 0.15, eso nos daría 60. Significa que cuando pase un año, nosotros tendríamos $60. Es decir, aparte de los $400, nosotros tendríamos 600 más. ¿Qué significa? Que el primer término sería los $400 más los 60 que tenemos de interés. En este caso, 400 más 60 sabemos que es 460, pero no nos equivoquemos, esa no va a ser una asociación aritmética, y ya van a ver por qué. Tomemos en cuenta que el primer término será el capital con el que inicia más el interés que gana el primer año, que sería 60. Ahora bien, ¿cuánto interés gana? Porque ya para el segundo término, vean acá, ya sería, ahora como ya pasó un año, ahora voy a trabajar con 460 y a esto le voy a sumar el 15% de 460, ya no sería de 400 sino que sería de 460. Entonces si multiplicamos 460 por 0.15 tendríamos acá 460 por 0.15, lo podemos poner así también, me lo reconoce, sería 69. Significa que después de 2 años, vean, ese es el interés que gana el primer año. El segundo año gana este interés. Entonces, significa que los 460 con los que inicia el segundo año, más los $69 que tenemos acá. Entonces significa que tendríamos 460 más 69, eso nos daría 529. 529. Bueno, ahora, ¿cómo nos quedaría el tercer término? Ahora el nuevo saldo, vean, esto es después del primer año, lo voy a poner primer año. Esto es después del segundo año. Ahora, significa que acá esos 529 son con los que inicia el tercer año. Por lo tanto, sería 529 más el interés del 15% de estos 529. Lo vamos a hacer por acá. Sería 529 por 0.15. En este caso nos quedaría 529 por 0.15 y esto nos daría, vean, esto lo pasamos a fracción, perdón, a decimal, 79.35. Tendríamos por acá 79.35. Significa que acá tendríamos los 529 con los que iniciamos el tercer año, más los 79.35. Esto al sumarlo nos daría 529 más 79.35. Eso sería 608.35. Y eso sería terminando el tercer año. Vaya,
Así sucesivamente vamos a seguir. ¿Cuál sería la sucesión? La sucesión quedaría primer término, segundo término, tercer término y así sucesivamente. ¿Cómo nos quedaría entonces? Primer término es 460, 460, segundo término 529 y cuarto término que sería, perdón, tercer término que sería 608.35. Ahora, con esta sucesión es con la que nosotros vamos a trabajar. Esa sucesión es la que nos va a servir para plantear lo que nos está pidiendo el ejercicio. Tomemos en cuenta que acá se seguiría, ¿verdad? A eso se le calcularía el 15% y también se le volvería a sumar la cantidad del 15% y así vamos a seguir con los resultados. Ahora bien, vamos a trabajar con esta sucesión. Bueno, trabajemos con esta sucesión. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a comprobar si podemos aplicar lo que es el término general. Encontremos un término general. En este caso, lo que tendríamos que hacer es el primer término sería 460. La razón tendría que ser dividir 529 entre 460. Y eso nos tendría que dar exactamente lo mismo que al dividir 608.35 entre 529. Tendría que ser exactamente lo mismo, lo vamos a comprobar. Si dividimos 529 entre 460, eso nos da 23 sobre 20. Podemos trabajar con el decimal, no hay problema, 1.15. Ahora, si dividimos 608.35 entre 529, exactamente nos da 1.15. Significa que la razón es de 1.15. Es decir, que si hubiéramos seguido calculando más términos, siempre hubiéramos obtenido esta misma razón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tenemos primer término, ya tenemos la razón, planteemos el término general. El término general sería el enésimo término es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a n menos 1. Tendríamos el enésimo término es igual, primer término, acá lo tenemos, 460 multiplicado por la razón que es 1.15, no hay ningún problema que esté como decimal, elevado a n menos 1. Ahora bien, ya tenemos el término general. ¿Y cuál es la ventaja de tener el término general? Significa que en cualquier momento podemos encontrar cualquier término simplemente sustituyendo el valor de n. La pregunta es, vean, habíamos dicho que cuando n fuera igual que 1, el primer término iba a ser 460. N igual que 2, segundo término, 529. N igual que 3, esa cantidad. Y lo podemos demostrar. Vean, si colocamos n igual 1, nos quedaría, primer término es igual a 460 por 1.15 elevado a 1 menos 1, porque el valor de n acá sería 1. 1 menos 1 es 0. Si hacemos esto en la calculadora, para si no están demasiado seguros, 1.15, acá 1 menos 1 sabemos que es 0, elevado a la 0, nos da 460, exactamente el primer término. ¿Qué significa? Que si sustituimos n igual 2, nos tiene que dar el segundo término. 460 por 1.15 elevado
a la 2 menos 1. Si hacemos esta operación, en la calculadora nos daría 460. Vean, solo la anterior lo hubiéramos cambiado. Acá lo podemos cambiar para evitar la fatiga. Le podemos poner 2 menos 1 sería 1. 529. Exactamente este término. ¿Qué significa? Que n igual 3 nos tiene que dar, n igual 3 nos tiene que dar, en este caso, tercer término, 460 por 1.15 elevado a 3 menos 1. Veamos, acá ya lo tenemos, solo le voy a cambiar, 3 menos 1 sabemos que es 2, vean, 608.35. Entonces sí, el término general funciona. Ahora bien, n igual 1, lo voy a poner acá, n igual 1 era el primer año, segundo año, tercer año. ¿Qué significa? ¿Cuántos años nos piden acá? Nos piden 5, entonces significa que el quinto año n será igual a 5 y acá tendríamos que a sub 5 sería igual a 460 por 1.15 elevado a la 5 menos 1. Hagamos esto en la calculadora. Eso nos daría, no lo hubiéramos borrado, 5 menos 1 sabemos que es 4. 804.54. Vean, tenemos que el quinto término sería 804.54. ¿Qué significa? Que después de 5 años ustedes ya no van a tener 400 dólares, sino que van a tener 804.54 dólares. Pero tomemos en cuenta algo. Esto es si sumamos todos los intereses, porque acá esta sucesión recordemos que no salió por los intereses que iban ganando. Entonces, acá esto incluye los intereses. Tiene los intereses y tiene el capital inicial. Entonces, para saber en sí cuánto de intereses se ganó, a esta cantidad le voy a restar el capital inicial. Entonces, si hacemos la resta, menos 400 para obtener la respuesta, significa que la respuesta sería 804.54 menos 400, que ya sabemos que sería 404.54. ¿Qué significa ese 404.54 dólares? Significa que esto lo ganaron solo de intereses, Es decir, que si ustedes depositan, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Si inicialmente ustedes tenían 400 dólares, después de 5 años, ustedes van a tener 804.54 dólares. ¿Qué significa? De ganancia o de intereses sería la diferencia, han ganado 404.54 dólares más. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si no nos pidieran 5 años, sino que nos pidieran 20 años? ¿Qué hubiera pasado si ese dinero hubiese estado invertido 20 años? Sencillo. El valor de n tendría que ser igual a 20. Entonces, a sub 20 sería igual a 460
multiplicado por 1.15 y eso elevado a 20 menos 1. ¿Cuánto nos daría eso? Si lo hacemos con la calculadora, acá lo tenemos. 20 menos 1 sabemos que es 19. Tendríamos esta cantidad. Tendríamos 6.546.61. Ahora bien, eso es lo que tendríamos después de 20 años. Ahora, si a esto le restamos siempre los $400 que se invirtieron, entonces nos quedarían 6.146.61. Prácticamente después de 5 años ustedes ganan solo $400 más, 404. Pero después de 20 años ustedes ganan $6.000 más de los 400 que tenían. Entonces, tiene cuenta invertir un dinero al tiempo en lugar de gastárselo. Entonces, esa sería como una aplicación del término general de la sucesión geométrica. Pero como vimos, primero tenemos que plantear la sucesión y después tenemos que hacerle la prueba si es una sucesión geométrica. Esa fue sucesión geométrica porque la razón fue de 1.15. Si no hubiera tenido razón constante, no hubiéramos podido plantear ese término geométrico.